A continuación, me permito realizar la fase 2, conocimiento. Mi nombre es Valentina Narváez Ortiz. Bueno, introducción al caso. En la localidad de Usme, Bogotá, un grupo de familias que habitan un asentamiento informal por más de 10 años fue desalojado de manera forzosa por orden de la alcaldía local. La decisión se justificó con la construcción de un proyecto de vivienda de interés social, pero el procedimiento se llevó a cabo sin orden judicial, sin presencia de garantes y sin ofrecer alternativas de vivienda digna. En este caso, refleja la vulneración de derechos fundamentales como la vivienda digna en el proceso y el mínimo vital, generando impactos sociales, jurídicos y económicos que ponen en discusión el cumplimiento de los principios del Estado social de derecho. Encontramos entonces derechos que están en colisión o confrontación. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, en el marco del presente caso se puede identificar los siguientes derechos en colisión. 1. Derecho a la vivienda digna. Establecido en el artículo 51, establece que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna, la cual incluye la protección contra el desalojo forzoso. Tenemos el derecho de propiedad establecido en el artículo 58, que hace referencia a las familias desalojadas que tienen derecho a las propiedades de sus viviendas, lo que incluye también la protección frente a la demolición. Encontramos el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 13, en el cual indica que el Estado debe garantizar que la igualdad de todos los ciudadanos durante la ley, lo cual incluye la protección contra la discriminación y el trato desigual. También encontramos el derecho a la defensa establecido en el artículo 29, que indica que las personas desalojadas tienen derecho a la defensa de sus derechos, intereses, lo cual incluye los derechos en debido proceso y una orden judicial previa para el desalojo. Encontramos el derecho a la participación establecido en el artículo 103, donde las comunidades afectadas por el desalojo tienen derecho a la participación en la toma de decisiones que afectan sus intereses y sus derechos. Ahora vienen, en materia de derechos que se ven vulnerados, encontramos el derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 13, en el cual se prohíbe tratos crueles, humanos o de grandes producción o producidos por el efecto del desalojo. El derecho a la familia establecido en el artículo 42, que expresa que el derecho a la integridad familiar refleja a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, ahora el marco teórico. Bien, el marco de la identificación de las partes, encontramos actores involucrados como las familias desalojadas, que son las personas que viven en el asentamiento informal y que están siendo desalojadas por la fuerza. También la alcaldía local Usme como entidad administrativa que ha ordenado el desalojo forzoso de las familias para construir un proyecto de viviendas sociales y/o del Estado colombiano, que debe garantizar los derechos fundamentales de las personas, incluyendo los derechos a la vivienda digna, la propiedad, la igualdad y la defensa a otros actores que vemos involucrados. Pueden ser la comunidad local, que puede incluir o influir en el proceso de desalojo y reeducación de las familias también las organizaciones no gubernamentales en la CNG que actúan en defensa de los derechos humanos de las familias desalojadas
en los tribunales de justicia que actúan en el marco de la resolución de los conflictos contendientes a los desalojos y a la rubricación a estas familias. Bueno, eh, en Bogotá y de manera particular en la localidad de Usme, la ocupación ilegal de terrenos y la construcción de viviendas informales se ha convertido en un problema crítico que refleja la falta de planeación urbana. En este caso, evidencia la ausencia de políticas públicas claras y efectivas por parte de las autoridades locales para dar soluciones reales desde un enfoque socioeconómico. La decisión de recurrir el desalojo forzoso sin alternativas de vivienda digna y acompañamiento institucional no solo genera desconfianza hacia la administración local, sino que también muestra la debilidad del Estado en la gestión de problemáticas sociales estructurales. Las dinámicas de ocupación ilegal de terrenos, conocidas como la guerra de los lugares, Roin 2015, surgen de la necesidad de vivienda de comunidades vulnerables que no encuentran respuesta en el Estado frente a este fenómeno. Las administraciones locales, en lugar de priorizar la formulación de políticas públicas inclusivas, recurren a desalojar forzosos que terminan vulnerando derechos fundamentales. El afán de las autoridades por impulsar proyectos de desarrollo territorial sin garantizar previamente alternativas de vivienda digna exponen una tensión constante entre el crecimiento urbano y la protección de los sectores más desfavorecidos. En consecuencia, se refuerza la protección de la institucionalidad, carece de estrategias reales para atender la informabilidad. En cuanto al impacto económico, vemos cómo consecuencias económicas para las familias afectadas por el desalojo, encontramos algunas como la pérdida de inversión económica genera para la adquisición de esta vivienda y la ecuación de la misma. La docencia de ingresos por desempleo dependía por la venta de productos o la prestación de servicios en el asentamiento informal, eh, el, auto, el aumento de gastos imprevistos para encontrar una nueva vivienda o además de gastos que representan el posible transporte y el acceso a otros servicios básicos. Frente al costo social que genera el desalojo, podemos encontrar el aumento de la pobreza y la desigualdad, especialmente si las familias desalojadas no tienen acceso a algunas alternativas de vivienda, el deterioro de la salud y el bienestar si estas familias se ven obligadas a vivir en condiciones precarias o asignamiento en el aumento de la violencia e inseguridad a partir de estas familias son desalojadas y se asientan eh, o se sienten desalojadas eh, imaginadas. Eh, Frente al impacto social en materia de visión comunitaria, se identifica a la
a la desintegración de la comunidad de redes de apoyo social y pérdida de la identidad comunitaria que por el abandono de los hogares y de las comunidades frente al impacto de materia de exclusión social encontramos aumento de la fragmentación social, así como infestos de discriminación y estigmatización. A partir de la pérdida de o de ese sentido de pertenencia que tienen de esas familias por la búsqueda de nuevos espacios de vivir e impacto en la salud mental y física. Muy importante ahí, encontramos estrés, ansiedad, depresión, desesperanza, aumento de enfermedades físicas, esto ateos esto ante de las posibles condiciones de vivienda que precarias aumentan la vía de servicios básicos. En materia de impacto ambiental, frente al impacto que se genera en el entorno natural, vemos deforestación y pérdida de la biodiversidad, especialmente definida de construir nuevas viviendas sin considerar la protección del medio ambiente. También podemos ver con la contaminación de fuentes de agua y suelo producto del uso de materiales y sustancias tóxicas de construcción, una alteración morfológica a partir de las construcciones de vivienda o infraestructuras que modifican la topografía del terreno. De otro lado, en el impacto en el entorno urbano, el deterioro de la calidad de aire mediante la generación masiva de partículas y gases contaminantes durante los procesos de demolición de las viviendas. Encontramos también la contaminación acústica que generada por la utilización de máquinas y equipos que generan altos volúmenes. Frente al impacto cultural podemos observar pérdida de indebidas de memoria a partir de la desesperación de lugares y objetos que tienen un significado cultural y emocional para las familias que habitan ahí, pérdida de tradiciones mediante prácticas y rituales y prácticas culturales que también se puede evidenciar la pérdida de control, la pérdida de las familias, especialmente si se les obligó a abandonar sus hogares y su entorno familiar. Se afecta sin tener una alternativa digna. Para abandonar el caso de desalojo forzado en la localidad de Usme, en Bogotá, se puede involucrar estrategias en materia de políticas públicas y participación comunitaria. Se propone entonces que se haga una revisión y actualización de la normatividad urbana para garantizar que se respete los derechos de las comunidades informales y se promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la vivienda. También se puede formular programas de vivienda social que ofrezcan alternativas dignas y accesibles para las familias desalojadas, y también a partir de las administraciones locales que haya una garantía de indemnización adecuadas y oportunas para cubrir las necesidades básicas o aplicar a otra vivienda. Frente a la participación comunitaria, se considera que la administración local debe garantizar la consulta y la participación comunitaria en materia en toma de decisiones que afecte a las comunidades informales, que también es importante que haya un acceso oportuno a la información y a la justicia con el fin que se represente sus efectos y garantías constitucionales. Bueno, esto ha sido todo por lo que les he podido explicar y hablar un poquito más de lo que se trata el tema.
Espero haya quedado claro todo y les agradezco mucho y muchas gracias por su atención.